Sol de medianoche, por Stephenie Meyer. Capítulo 25. La carrera. Incluso cuando las ruedas del avión tocaron la pista, mi impaciencia se negó a menguar. Me recordé a mí mismo que seguramente ahora Bella estaba a menos de 1 kilómetro de distancia y que no pasarían muchos minutos antes de que pudiera volver a ver su rostro. Pero eso no hizo sino aumentar mis ganas de sacar la puerta de emergencia de sus bisagras y correr hacia la terminal en lugar de esperar a que acabara aquel rodaje interminable. A pesar de mi inmovilidad, Carlyle podía sentir mi nerviosismo y me dio un ligero golpe en el codo para recordarme que debía moverme. Aunque la persiana de nuestra fila estaba bajada, había un exceso de luz solar directa en el avión. Tenía los brazos cruzados de manera que mis manos quedaran ocultas, y me había calado hasta las cejas la capucha de la sudadera que había comprado en el aeropuerto para mantener mi rostro a la sombra. A los otros pasajeros debíamos de parecerles ridículos, sobre todo Emmett, que sobresalía de su sudadera absurdamente pequeña. Como si nos creyéramos un grupito de famosos escondidos detrás de las capuchas y las gafas de sol. O, más probablemente, pensarían que éramos una panda de pueblerinos del norte que carecían de un marco de referencia para las temperaturas primaverales del suroeste. Pillé a un hombre pensando que nos quitaríamos todas las sudaderas antes de llegar al final del Finger. Durante el vuelo, el avión me había parecido insoportablemente lento, y este rodaje directamente me estaba matando. Solo debía aguantar un poco más, me dije. Bella estaría allí cuando todo esto hubiese terminado. La llevaría lejos de aquí y nos esconderíamos juntos mientras intentábamos hallar la solución. La idea me apaciguó ligeramente. En realidad, el avión tardó muy poco tiempo en encontrar la puerta de desembarque asignada, ya abierta y preparada. Había 1.000.000 de causas posibles de retraso y a nosotros no nos había tocado ninguna. Debería haber estado agradecido. Tuvimos incluso la suerte de que nos tocara una puerta en el lado norte del aeropuerto, que quedaba a la sombra de la terminal a esas horas de la mañana. Eso facilitaría que nos moviésemos más rápido. Los dedos de Carlyle se apoyaron ligeramente en mi codo mientras la tripulación realizaba sus últimos controles. Fuera del avión oía cómo colocaban el Finger en su lugar y cómo llamaban a la puerta del fuselaje para indicar que ya estaba todo listo. La tripulación ignoró los golpes. Los 2 auxiliares de delante estaban mirando juntos a una lista de pasajeros. Carlyle me volvió a dar un golpecito y yo fingí esperar. Por fin, el auxiliar se acercó a la puerta y tironeó de ella para abrirla. Quise ayudarlo desesperadamente, pero las puntas de los dedos de Carlyle en mi brazo me mantenían centrado. La puerta del avión se abrió con un siseo y el aire caliente del exterior se mezcló con el aire viciado del interior de la cabina. Como un idiota, traté de encontrar alguna traza del aroma de Bella, aunque sabía que aún estaba demasiado lejos. Estaría dentro de la terminal climatizada, pasado el control de seguridad, y habría llegado hasta allí desde algún aparcamiento lejano, de modo que me sería imposible dar con su rastro. Paciencia. La luz de los cinturones de seguridad se apagó con un pequeño ding y los 3 nos pusimos en marcha. Sorteamos a los humanos con facilidad y llegamos a la puerta tan rápido que el auxiliar retrocedió por la sorpresa. El gesto lo apartó en nuestro camino y nosotros lo aprovechamos. Carlyle me tiró de la sudadera y dejé que me adelantara de mala gana. Si él marcaba el ritmo, la diferencia sería de tan solo unos segundos, y no había duda de que Carlyle sería mucho más prudente que yo. Sin importar lo que hiciera el rastreador, nosotros teníamos que seguir las normas. Había memorizado la disposición de la terminal en el panfleto de a bordo, y nos habían dejado en la zona más cercana a la salida. Más buena suerte. Por supuesto, no podía oír la mente de Bella, pero debería ser capaz de encontrar a Alice y Jasper. Estarían con el resto de las familias esperando para recibir a los pasajeros, solo un poco más adelante, a la derecha.
Empecé a avanzar por delante de Carlyle otra vez, ansioso por ver a Bella al fin. Las mentes de Alice y Jasper destacarían de las de los humanos como focos rodeados de fogatas. Podría oírlos en cualquier... Entonces me llegó el caos y la agonía de la mente de Alice, como un torbellino estallando súbitamente en medio de un mar en calma, hundiéndome con él. Me tambaleé hasta quedarme quieto, paralizado. No oí lo que decía Carlyle y mucho menos sentí sus intentos por tirar de mí hacia adelante. Apenas era consciente de que Carlyle había reparado en la presencia de un agente de seguridad humano que nos miraba con desconfianza. Que tengo tu teléfono aquí, decía Emmett demasiado alto, proporcionándonos una excusa para justificar mi comportamiento. Me agarró del codo y empezó a moverme hacia adelante. Me costó encontrar mi propio paso mientras él cargaba conmigo a medias, pero yo casi no sentía el suelo bajo mis pies. Los cuerpos que me rodeaban me parecían transparentes. Lo único que veía con claridad eran los recuerdos de Alice. Bella, pálida y retraída, temblando de los nervios. Bella, desesperada, alejándose con Jasper. Un recuerdo de una visión. Jasper corriendo de nuevo junto a Alice, inquieto. Alice no esperaba a que él llegara hasta ella. Seguía su aroma hasta donde él aguardaba, fuera de un baño de mujeres, con la cara llena de preocupación. Alice siguiendo el olor de Bella, descubriendo la segunda salida, yendo a una velocidad que llamaba demasiado la atención. Los pasillos llenos de gente, el ascensor atestado, las puertas automáticas que se abrían al exterior, una zona repleta de taxis y autobuses. Fin del rastro. Bella había desaparecido. Emmett me empujó hacia el inmenso espacio parecido a un atrio en el que Alice y Jasper esperaban tensos a la sombra de un pilar gigantesco. El sol caía directamente sobre nosotros a través de un techo de cristal y la mano de Emmett sobre mi cuello me obligó a agachar la cabeza para mantener oculto mi rostro. Alice podía ver a Bella a unos segundos por delante del presente, en un taxi, circulando a toda velocidad por una autopista bajo la brillante luz del sol. Los ojos de Bella estaban cerrados. Y solo unos minutos después, una habitación llena de espejos, con rutilantes tubos fluorescentes en el techo y una tarima de largos listones de pino cubriendo el suelo. El rastreador esperando. Luego sangre, mucha sangre. ¿Por qué no has ido tras ella?, le dije entre dientes. Nosotros dos no éramos suficientes. Ella moría. Tuve que obligarme a mí mismo a seguir andando a pesar del dolor que luchaba por paralizarme de nuevo. ¿Qué ha pasado, Alice?, oí preguntar a Carlyle. Los 5 nos estábamos moviendo en una formación intimidatoria hacia el parking en el que habían dejado el coche. Afortunadamente, el techo de cristal había dado paso a una arquitectura más sencilla y ahora estábamos a salvo del sol. Avanzábamos más rápido que cualquier grupo humano, incluso más rápido que los que iban con retraso y perdían las conexiones. Pero a mí me enervaba esta velocidad. Íbamos demasiado despacio. ¿Qué sentido tenía seguir disimulando? ¿Qué importaba? «Quédate con nosotros, Edward», me avisó Alice mentalmente. «Nos vas a necesitar a todos». En su mente, sangre. Para responder a la pregunta de Carlyle, le puso un trozo de papel en la mano. Estaba doblado en 3 partes. Carlyle lo miró y retrocedió. Lo vi todo en su cabeza. La letra de Bella, una explicación, un rehén, una disculpa, una súplica. Me pasó la nota y yo la arrugué y me la metí en el bolsillo. ¿Y su madre?, gruñí suavemente. No la he visto, no estará en la habitación, igual él ya... Alice no terminó. Recordó la voz de la madre de Bella al teléfono, el pánico que la impregnaba. Bella se había ido a la otra habitación para calmar a su madre.
y luego la visión había alcanzado a Alice. No había atado los cabos, no lo había visto. Alice estaba inmersa en una espiral de culpa. Le hablé entre dientes en voz baja y firme. No tenemos tiempo para eso, Alice. Carlyle, murmurando de manera casi inaudible, le iba dando la información pertinente a Emmett, que había empezado a impacientarse. Pude oír su horror según iba comprendiéndolo, su sensación de haber fracasado. No era para nada comparada con la mía. Pero ahora no me podía permitir sentir eso. Alice veía una oportunidad ínfima, quizá era imposible. Era totalmente imposible que pudiésemos llegar a donde estaba Bella antes de que empezara a correr su sangre. Una parte de mí sabía lo que esto significaba. Habría un lapso de tiempo entre el momento en el que el rastreador la encontrara y el momento de su muerte. Un gran lapso. No me permitía a mí mismo siquiera entender lo que implicaba. Tenía que ser lo suficientemente rápido. ¿Sabemos a dónde vamos? Alice me enseñó un mapa en su cabeza. Percibí el alivio que sentía ella por haber logrado la información más importante de todas a tiempo. Después de su primera visión, pero antes de la llamada de la madre de Bella, Bella le había dado a Alice la dirección de las calles cercanas al lugar donde el rastreador había elegido esperar. Estaba a unos 30 kilómetros, y hasta allí prácticamente todo el camino era autopista. Solo tardaríamos unos minutos. Bella no tenía tanto tiempo. Atravesamos la zona de recogida de equipajes y el área de los ascensores. Había varios grupos con carritos llenos de maletas esperando a que se abrieran las siguientes puertas. Nos movimos en sincronía hacia el hueco de las escaleras. Estaba vacío. Volamos hacia arriba y en menos de un segundo llegamos al aparcamiento. Jasper se dirigía al sitio en el que habían dejado el coche cuando Alice lo cogió del brazo. No importa qué coche cojamos, porque la policía va a buscar a los propietarios. En su mente, la brillante autopista relucía, se difuminaba por la velocidad, luces azules y rojas girando, un control de carretera, una especie de accidente. No estaba del todo claro. Se quedaron todos helados, sin saber muy bien qué significaba aquello. No había tiempo. Recorrí la fila de coches a toda velocidad, mientras los demás se recuperaban y me seguían a un paso más sensato. No había mucha gente en el parking, así que nadie podía verme con claridad. Oí cómo Alice le ordenaba a Carlyle que sacara su bolsa del maletero del Mercedes. Carlyle llevaba siempre un botiquín en todos los coches que conducía por si surgía alguna urgencia. No me permití pensar en ello. No había tiempo para encontrar el coche perfecto. La mayoría de los que había aquí eran todoterrenos gigantescos o sedanes, pero había pocas opciones más rápidas que otras. Estaba dudando entre un Ford Mustang nuevo y un Nissan 350Z, esperando a que Alice viese cuál cumpliría mejor con su cometido, cuando la nota de un olor inesperado llamó mi atención. En cuanto olí el óxido nitroso, Alice vio lo que yo estaba buscando. Me dirigí al fondo del parking, justo al límite de la invasora luz solar, donde alguien había aparcado un Subaru WRX STI, tuneado lejos de los ascensores, con la esperanza de que nadie estacionara a su lado y le hiciera un arañazo en la carrocería. La pintura era espantosa. Burbujas naranja fosforito del tamaño de mi cabeza que emergían de lo que parecía ser lava de color púrpura oscuro. No había visto un coche tan llamativo en 100 años. Pero, obviamente, lo mantenían bien cuidado. Era el niño bonito de alguien. No le sobraba nada. Todo en él estaba diseñado para correr, desde el difusor al inmenso alerón customizado. Las ventanas estaban tan tintadas que dudé que fueran legales incluso en esta tierra de sol. La visión de Alice del camino a recorrer era mucho más clara ahora. Ya estaba a mi lado con la antena arrancada de otro coche en la mano. La aplastó con los dedos y le dio forma de gancho al extremo. Forzó la cerradura antes de que Jasper, Emmett y Carlyle
con su maletín médico negro en la mano, nos alcanzaran. Me puse al volante. Arranqué la carcasa de la columna de dirección y junté los cables de encendido. Junto a la caja de cambios había una segunda palanca coronada por 2 botones rojos en los que se leía Vamos 1 y Vamos 2. Aprecié la dedicación que el conductor le ponía a las mejoras, por no hablar de su sentido del humor. Deseé que los cartuchos de óxido nitroso estuvieran llenos. El tanque de gasolina estaba en 3/4, más que suficiente. Los otros subieron al coche. Carlyle en el asiento del copiloto y el resto detrás. El motor rugió con todas sus ganas cuando dimos marcha atrás. Nadie me bloqueaba el camino. Atravesamos la longitud total del gigantesco parking hacia la salida. Le di al botón de la calefacción en el salpicadero. El calor conseguiría convertir el óxido nitroso en líquido en un momento. Alice, avísame con 30 segundos de antelación. Sí. La bajada era como un fino sacacorchos que descendía en espiral 4 pisos. A mitad de camino me topé con la parte trasera de un escalade que también se dirigía a la salida, tal y como Alice había visto que ocurriría. El carril era tan estrecho que no me quedó otro remedio que pegarme a su guardabarros e intentar asustar al otro conductor pitando a todo volumen. Alice vio que aquello no serviría para nada, pero no lo pude evitar. Dejamos atrás la última curva y llegamos a una amplia zona de pago iluminada por el sol. 2 de los 6 carriles estaban vacíos y el escalade se dirigió al más cercano. Yo ya estaba en el último puesto. Una barrera fina de rayas rojas y blancas atravesaba el carril. Antes de que pudiese siquiera pensar en embestirla, Alice me estaba gritando en su cabeza: «Si nos empieza a perseguir la policía ahora, no lo lograremos». Mis manos agarraban con demasiada fuerza el volante naranja neón. Me obligué a relajar los dedos mientras me detenía junto al cajero automático. Carlyle cogió el ticket guardado detrás del parasol, como era de esperar, y me lo tendió. Alice se lo arrancó de la mano. Podía ver que había tantas posibilidades de que atravesara de un puñetazo el lector de tarjetas como de que esperara pacientemente a que la máquina funcionara. Avancé otros 60 centímetros hacia adelante para que Jasper pudiera bajar la ventanilla y pagar con una de las tarjetas sin nombre que utilizábamos para mantenernos en el anonimato. Se había estirado la manga oscura hasta la punta de los dedos. Hubo un brillo tenue cuando sacó la mano por la ventanilla para meter el ticket en la ranura. Me concentré en la barrera de rayas. Era como la bandera a cuadros. Tan pronto como se levantara, empezaría la carrera. El lector de tarjetas emitió un zumbido. Jasper apretó un botón. La barrera se levantó y pisé el acelerador. Conocía el camino. Alice había visto cuánto medía y todo lo que nos encontraríamos durante el trayecto. Era mediodía y el tráfico no era horroroso. Podía ver los huecos en los patrones de movilidad. Tardé 12 segundos en llegar a la 6ª marcha. No pensaba volver a reducir. La primera sección de la autopista estaba casi vacía, pero nos aproximábamos a una intersección. No había tiempo suficiente de usar un cartucho entero de óxido nitroso. Me desvié hacia el carril izquierdo para evitar los coches que se incorporaban. Tenía que reconocerle una cosa a Arizona. Aunque el sol fuese ridículo, sus autopistas eran excepcionales. 6 carriles anchos y lisos, con arcenes tan amplios a cada lado que podrían haber sido 8 fácilmente. Utilicé el arcén izquierdo para adelantar a 2 pickups que pensaban que les correspondía circular por el carril más rápido. Todo era plano y los alrededores de la carretera estaban bañados por el sol. Era un paisaje abierto de par en par, sin ningún sitio donde esconderse de la luz. El cielo era una enorme cúpula azul pálido que parecía casi blanca en aquel calor deslumbrante. Todo el valle estaba expuesto al sol como comida sobre una parrilla.
Unos cuantos árboles dispersos, tan finos como ramas y a duras penas aferrándose a la vida, eran los únicos elementos que salpicaban las monótonas extensiones de grava. No podía ver la belleza que Bella veía aquí, no tenía tiempo para intentarlo. Iba a 190, probablemente le podría sacar otros 50 al STI, pero aún no quería presionarlo demasiado. No tenía forma de saber si habían tuneado el motor a etapa 2 o 3. Sería demasiado sensible, inestable. Lo único que podía hacer era vigilar la presión y la temperatura del aceite y escuchar con atención el gruñido del motor trabajando a fondo. Estábamos llegando al enorme paso elevado en forma de arco que nos llevaría a la autopista hacia el norte, y solo tenía un carril, con un arcén derecho muy ancho. Crucé los 6 carriles para salir. Algunos coches maniobraron bruscamente por la sorpresa, pero para cuando reaccionaron, yo ya los había dejado muy atrás. Alice vio que el arcén no era lo suficientemente ancho. Jazz, me voy a quedar sin los espejos laterales, gruñí. Me tendrán que indicar ustedes. Ambos se giraron en sus asientos para mirar la carretera a la izquierda, derecha y atrás. La vista en sus mentes me aportaba un alcance mucho más amplio que los espejos. Pasaba volando junto al tráfico más lento, incapaz de mantener la velocidad por encima de 160. Apreté los dientes y me agarré con fuerza al volante mientras me pegaba a la enorme furgoneta que circulaba pisando la línea del carril derecho. Con un chirrido de metal, el espejo izquierdo se rasgó contra el costado de la furgoneta y el derecho explotó contra la barrera de cemento. Bella estaba corriendo por una acera ardiente, tropezando, o lo haría pronto. Solo el camino, Alice, escupí entre dientes. Lo siento, lo estoy intentando, pensó. Su pánico se dispersaba por sus pensamientos. Bella estaba corriendo hacia un aparcamiento, o lo haría pronto. ¡Para! Cerró los ojos e intentó no ver nada más que la carretera que tenía por delante. Yo sabía esas imágenes tenían el poder de paralizarme y volverme inservible. Las saqué de mi mente. Hacerlo no fue tan difícil como esperaba. Todo se reducía a la carretera. Podía verla en 360 grados y 30 segundos en el futuro. Cuando me incorporé a la autopista en dirección norte y volví a cruzar los carriles hasta el arcén izquierdo, ahora a 200 km por hora, sentí que todas nuestras mentes estaban unidas en un único organismo perfectamente concentrado, mayor que la suma de sus partes. Vi los patrones de tráfico que se aproximaban, cambiando y solidificándose, y encontré el camino correcto a través de cada obstáculo. Volamos tan rápido a través de la sombra de 2 pasos elevados separados que el destello de oscuridad pareció un efecto estroboscópico. 230. 15 segundos por delante de mí se abría una burbuja perfecta de espacio. Me desvié al carril central y quité la tapa de seguridad transparente del brillante botón rojo Vamos 1. El momento era perfecto. En el instante preciso en que tuve el camino despejado, apreté el botón, se accionó el NOS y el coche salió disparado hacia adelante como si hubiera sido lanzado por un cañón. 250, 270. Bella estaba abriendo una puerta de vidrio en una habitación oscura y vacía. O lo haría pronto. Alice volvió a concentrarse, también sorprendida por lo sencillo que le resultaba hacerlo. Sus pensamientos fueron hacia Jasper y lo entendí. Como hombre de paz, Jasper lo pasaba mal, pero como hombre de guerra era mucho mejor de lo que yo jamás hubiese imaginado. Ahora todos compartíamos su manera de encarar la batalla, algo que había usado para mantener a raya a sus neófitos durante sus años de guerra. Su técnica encajaba perfectamente en esta situación tan distinta, convirtiéndonos en una máquina hiperfuncional. Lo acepté sin problema y dejé que mi mente guiara nuestro ataque. El impulso del óxido nitroso ya estaba disminuyendo.
240. Busqué la siguiente oportunidad. «Están poniendo el primer control de velocidad», señaló Alice mentalmente. A ninguno nos preocupó. Lo estaban armando demasiado cerca como para interceptarnos. Lo habríamos dejado atrás antes de que pudiesen ponerlo en marcha. «¡Y el segundo!», me enseñó el sitio en el mapa de su cabeza, lo suficientemente lejos como para que fuese un problema, incluso con la nueva oportunidad que se nos presentaría en solo 4 segundos. Pensé en las opciones que tenía mientras Alice me mostraba las consecuencias. No había tiempo, no tendríamos más remedio que cambiar de coche. Absorto, levanté la carcasa de seguridad y pulsé el «Vamos 2». El STI obedeció y salió disparado hacia adelante. 270, 290. Alice me iba enseñando los coches disponibles que tendríamos mientras yo filtraba las opciones. El Corvette sería demasiado estrecho y nuestro peso combinado sería un factor más relevante para él de lo que era para este corredor tuneado. Dibujé una línea mental por algunos de los otros coches y entonces Alice la vio. Una BMW S1000RR negro brillante, velocidad máxima 305. «Edward, es imposible». La imagen de mí mismo ahorcajada sobre la elegante motocicleta negra me atraía tanto que ignoré a Alice un segundo. «Edward, nos vas a necesitar a todos». De repente, sus pensamientos se llenaron de caos y sangre, de gritos humanos e inhumanos, de sonido de metal triturado. Carlyle estaba en el centro, con las manos teñidas de rojo brillante. Jasper impidió que me saliera del camino. Su control sobre mis emociones fue tan fuerte en aquel segundo que lo sentí como un puño apretado alrededor de mi garganta. Entre los dos obligamos a mi mente a regresar a los carriles que tenía por delante. Ya solo quedaba la parte más corta del viaje. El coche no importaba mucho. Alice veía sedanes, monovolúmenes y todoterrenos. Ahí estaba, un Porsche Cayenne Turbo completamente nuevo, tan nuevo que aún no estaba matriculado. Velocidad máxima 300. Aunque sí había sido adornado con lo que parecía ser una familia de monigotes en la ventana trasera, 2 hijas y 3 perros. Pero una familia nos ralentizaría. Alice utilizó mi decisión de coger este coche y miró en el futuro para ver lo que implicaba. Afortunadamente, dentro solo estaba el conductor, una mujer de 30 y tantos años con una cola de caballo marrón oscura. Alice ya no podía ver a Bella en la acera, esa parte ya había pasado, igual que la parte del aparcamiento. Bella estaba dentro con el rastreador. Dejé que Jasper me mantuviera centrado. «Vamos a cambiar de coche en el próximo paso elevado», les advertí. Alice nos asignó los roles con voz tronante y sus palabras fluyeron más rápido que el aleteo de un colibrí. Carlyle rebuscó en el maletín. Emmett se flexionó inconscientemente. Adelanté el todoterreno blanco y odié tener que reducir la velocidad para ponerme a su altura. Cada segundo que perdía, Bella lo pagaría con dolor. Contra todos mis deseos, reduje a cuarta. La motocicleta BMW nos rebasó a toda velocidad, quedando fuera de nuestro alcance. Reprimí un suspiro. El paso elevado estaba a 800 metros. Su sombra medía solo 16 metros de largo. Ahora teníamos el sol prácticamente encima. Empecé a pegarme al Cayenne, hacia la izquierda. Ella cambió de carril. La seguí rápidamente, luego me salté la línea entre los carriles para invadir el suyo. Ella comenzó a disminuir y yo también. Alice me ayudó a calcular los tiempos. Me situé un poco por delante del Cayenne y luego volví a girar a la izquierda, invadiendo su carril mientras desaceleraba bruscamente. La conductora pisó el freno. Justo detrás de nosotros, el Corvette que antes había barajado como opción se desvió hacia otro carril, pitando como un loco al pasar.
Todo aquel tráfico de amebas se echó hacia la derecha para evitarnos. Nos detuvimos por completo en los últimos 3 metros de sombra. Salimos todos a la vez. Montones de rostros curiosos nos adelantaban por la derecha, volando a 110 kilómetros por hora. La conductora del Cayenne también salió de su coche con el ceño fruncido y la cola de caballo balanceándose con furia. Carlyle fue a su encuentro. Le costó un segundo reaccionar ante el hecho de que el hombre más guapo que había visto en su vida fuese el responsable de echarla de la carretera, y luego se desplomó sobre él. Probablemente ni siquiera había tenido tiempo de sentir el pinchazo de la aguja. Carlyle posó cuidadosamente su cuerpo inconsciente en el pretil de cemento que había junto al arcén. Me acomodé en el asiento del conductor. Jasper y Alice ya estaban en la parte de atrás. Alice tenía la puerta abierta para Emmett, que estaba agachado junto al STI con los ojos puestos en ella esperando su orden. Alice buscó en el tráfico que se dirigía hacia nosotros para localizar el momento de menor daño potencial. ¡Ahora!, gritó. Emmett arrojó el llamativo STI a los coches que se aproximaban. Rodeó hacia el segundo y tercer carril desde la derecha. Se sucedieron una serie de crujidos prolongados a medida que los coches, uno por uno, fueron frenando y acto seguido chocando con el vehículo que tenían delante. Los airbags saltaban de los salpicaderos. Alice veía heridos, pero no muertos. La policía, que ya se acercaba a toda velocidad, estaba a solo unos cientos de metros. Se desvanecieron los sonidos. Carlyle y Emmett ya estaban en sus asientos y yo volaba nuevamente hacia adelante, desesperado por compensar los segundos que habíamos perdido aquí. El rastreador se cernía sobre Bella. Sus dedos acariciaban la mejilla de ella. Estaba a solo unos segundos de distancia. 265. En el lado contrario de la autopista, 4 coches patrulla se dirigían al accidente que habíamos causado nosotros. No se fijaron en el todoterreno de la típica madre de familia que volaba en dirección norte. Solo 2 salidas más. 290. No notaba tensión alguna en el todoterreno, pero sabía que ahora el peligro no residía en que fallara el motor. Aquel tanque alemán no se iba a quedar tirado así como así, sino en la resistencia de los neumáticos. No habían sido fabricados para este tipo de velocidad. No podía arriesgarme a reventar ninguno, aunque me doliera casi físicamente levantar el pie del acelerador. 255. La salida estaba cada vez más próxima. Esquivé un tráiler a toda velocidad y giré a la derecha. Alice me mostró la configuración. Una intersección atravesaba todo el paso elevado. En la parte superior de esta salida, un semáforo parpadeaba en ámbar. En un segundo, el lado oeste de la intersección tendría vía libre y 2 carriles de vehículos cruzarían el centro de la carretera. Rogándoles en silencio a los neumáticos que aguantaran un poco más, pisé el acelerador. 270. Cogimos la salida por el estrecho arcén izquierdo, circulando a centímetros de los coches parados en el semáforo. Me precipité a la izquierda mientras pasaba por debajo del semáforo, que ahora estaba en rojo, y la parte trasera del todoterreno se deslizó un poco hacia la derecha con el giro, a punto de rozar la barrera de cemento en el lado norte del paso elevado. Los coches que se dirigían a la rampa de acceso ya estaban a mitad de la intersección. Solo podía limitarme a mantener mi marcha estable. Adelanté al Lexus que circulaba por delante pasando a tan solo unos milímetros de él. Cactus Road resultó no ser tan conveniente como la autopista. Solo tenía 2 carriles con docenas de calles residenciales de por medio e incluso algunos accesos de entrada a garajes a casas particulares a los lados. 4 semáforos entre nosotros y la sala de espejos. Alice vio que nos saltaríamos 2 de ellos en rojo. Dejamos atrás una señal de límite de velocidad que indicaba 65 km por hora. 190. La carretera tenía una pequeña ventaja.
Una vía reversible limitada por brillantes líneas amarillas recorría casi toda su longitud, justo por el medio. Bella estaba arrastrándose por los tablones de pino. El rastreador levantó el pie. La mente de Alice se volvió a centrar, pero la mía no. Durante una décima de segundo volvía a estar en mi Volvo, en Forks, pensando en cómo suicidarme. Emmett nunca lo haría, pero tal vez Jasper sí. Solo él podía sentir lo que yo sentía. Quizá incluso desearía acabar con mi vida, solo para escapar de ese dolor, pero probablemente no lo haría. No querría lastimar a Alice, así que eso limitaba mis opciones. Solo me quedaba el largo viaje a Italia. Jasper extendió la mano para tocar con sus dedos la parte posterior de mi cuello. Fue como si una inyección de novocaína arrasara con la angustia. Avancé por el carril central sin ningún problema durante 1,5 kilómetros y volví a los carriles legales para pasar volando por debajo del primer semáforo en verde. La siguiente intersección apareció ante mí. La vía reversible se convertía en un carril de giro a la izquierda, con 3 coches ya en fila y esperando. El carril para girar a la derecha estaba casi vacío. Conseguí esquivar una moto subiéndome a la acera un segundo, esforzándome al máximo por evitar que el todoterreno volcara. Eché un vistazo al velocímetro, 130, inaceptable. Atravesé el semáforo del cruce en rojo. Afortunadamente algunos conductores me vieron venir y se detuvieron en medio de la intersección y volví a la vía reversible, 160. La siguiente intersección era más grande que la anterior, más ancha y 2 veces más congestionada. Alice, dame posibilidades. En su cabeza, los coches de la calle se congelaron. Los hizo girar en sentido contrario a las agujas del reloj y luego los volvió a girar. Los vi estirarse primero en vertical y luego en horizontal. El patrón era muy ajustado, pero había pequeños huecos. Los memoricé. 190. Si golpeábamos a otro coche yendo a esta velocidad, ambos vehículos terminarían destrozados. No tendríamos más remedio que correr bajo la cegadora luz del sol y salir volando a por Bella. La gente vería algo. Ninguno de los otros era tan rápido como yo. No sabía qué historia se contaría. Extraterrestres, demonios o armas secretas del gobierno. Pero sabía que habría una historia que contar. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo salvaría a Bella cuando vinieran las autoridades inmortales a hacernos preguntas? No podía dejar que los Vulturis interfirieran, a no ser que fuera demasiado tarde. Pero Bella estaba gritando. Jasper aumentó mi dosis de novocaína. El entumecimiento empapó mi piel y me llegó al cerebro. Apreté el pie contra el acelerador y giré hacia los carriles de tráfico que se aproximaban. Había espacio de sobra para zigzaguear entre los otros coches. Todos iban tan despacio que me pareció estar esquivando objetos inmóviles. 210. Serpenteé a través de los vehículos de la intersección y me pasé al lado derecho de la carretera en cuanto estuvo despejado. Bien, siseó Emmett. 225. El último semáforo estaría en verde, pero Alice tenía otras ideas. Gira a la izquierda aquí, dijo, al tiempo que me mostraba una estrecha calle residencial detrás del área comercial donde se encontraba el estudio de baile. La calle estaba rodeada de altos eucaliptos con sus temblorosas hojas más plateadas que verdes. Su sombra irregular casi bastaba para que pudiésemos movernos sin que nos viese nadie. No había gente en la calle, hacía demasiado calor. Ahora reduce la velocidad. No hay... Si él nos oye, ella muere, pensó. Llevé el pie al freno de mala gana y empecé a disminuir la velocidad. El ángulo para girar era muy cerrado, tanto que el todoterreno habría volcado si no hubiese reducido. Tomé la curva a solo 95. Más despacio. Apreté la mandíbula mientras frenaba a 65. Jasper.
Alice siseaba a toda velocidad, pronunciando las palabras casi en silencio a pesar de su nerviosismo. Ataja dando la vuelta al edificio y entra por delante. El resto de nosotros iremos por la parte de atrás. Carlyle, prepárate. Sangre en todos los espejos rotos, sobre el suelo de madera. Aparqué el Cayenne a la sombra de uno de los altos árboles. Apenas se oyó el sonido de los neumáticos contra las piedras sueltas del pavimento. Un muro de bloques de cemento de 2,5 metros de alto separaba la zona residencial de la comercial. El lado opuesto de la calle estaba rodeado de casas compactas de estuco, todas con las persianas bajadas para mantener fresco el interior. Moviéndonos en perfecta sincronía gracias a Jasper, salimos disparados del coche, dejando cada puerta ligeramente abierta para evitar ruidos innecesarios. El tráfico giraba tanto al norte como al oeste del edificio comercial y seguramente taparía cualquier sonido que pudiéramos hacer. Quizá había pasado un cuarto de segundo. Saltamos el muro, cogiendo el impulso suficiente para evitar el lecho de grava en su base y aterrizar casi en silencio sobre el pavimento. Había un pequeño callejón detrás del edificio, un contenedor de basura, una pila de cajas de plástico y la salida de emergencia. No lo dudé. Ya podía ver lo que había al otro lado de esa puerta, o lo que habría al otro lado de la puerta dentro de un segundo. Incliné mi cuerpo para que no hubiera errores, ni una pequeña oportunidad que el rastreador pudiera aprovechar para escapar, y luego me lancé contra la puerta.